Solo con el amor se puede hacer el milagro de la educación. Es la frase que identifica al personaje de esta unidad. Este personaje que se influenció por una corriente educativa que vino a revolucionar la historia de la educación a nivel mundial. Esta corriente, conocida también como la escuela nueva o la educación progresista o la escuela activa, es una corriente que surge para tratar de contestar a la manera tradicional del sistema educativo. Sus exponentes, Tolstoy, Piaget, Montessori, Talossi, han hecho críticas realmente admirables al proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación tradicional, cuya característica principal ha sido la memorización y hasta a veces un orden hueco y sin sentido, para plantear un proceso de enseñanza-aprendizaje con una mirada más humana, de comprensión y por sobre todas las cosas poniendo énfasis en el movimiento, en la práctica, y que educando y educador entren en una nueva dinámica de la construcción del saber. Esta corriente fue la que inspiró, de la cual se nutrió el personaje que nació en Villarrica, un niño de la Guerra Grande, educado por mujeres que reconstruyeron la patria después de la Guerra Grande. Estas mujeres, a quien él bautizó de arquitectas espirituales. Este niño, educado por dos mujeres, Josefa Cardoso y Balbina Dávalos, a quien llamó de arquitectas espirituales, Indalecio Cardoso. Indalecio Cardoso, que no fue reconocido por el padre, de quien decían era un afamado político de corriente liberal, tuvo a una mujer estoica, laboriosa, a una mujer entregada a la familia, que con la fuerza del amor sostuvo la casa, como fue la señora Josefa Cardoso, su madre, acompañada de Balbina Dávalos, su tía, de profesión sastre, autodidacta, porque dice la historia que en la época de Carlos Antonio López las mujeres solo aprendían lo básico y muchas eran analfabetas. Balbina Dávalos se encargó de transmitirle a su sobrino conocimientos básicos. Estos conocimientos fueron las bases de Indalecio Cardoso para la vida. Por eso pone ese título tan emotivo, Arquitectas Espirituales. Y entendió Indalecio Cardoso que la educación no era solamente un proceso burocrático que debe obedecer la comunidad para cumplir con un ministerio de un Estado, sino, como dice la escuela activa, uno educa para la sociedad, uno educa para el porvenir, y los métodos no pueden estar lejos de ese fin que profesa esta corriente. Indalecio Cardoso, que vino a culminar sus estudios en el Colegio Nacional de la capital en Asunción, tuvo la oportunidad de tener un relacionamiento con jóvenes ilustres de pensamiento dinámico, curiosos, como el caso de Andrés Barbero, otros, y compartió con familias de distintas clases sociales. Vivió un tiempo en Ricardo Brugada y allí pudo conocer también la cara triste del Paraguay de entonces, y pudo mirar a través de sus experiencias que existían elementos que hacían difícil la comprensión del alumno en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y una de las dificultades era el bilingüismo. El bilingüismo que hacía que el paraguayo de tierra adentro, que se comunicaba mayormente en el guaraní, pudiera tener ciertas dificultades para comprender el mensaje que exponía el docente en un español un tanto rebuscado. Eso hizo que piense Indalecio y diga: con razón nos dificulta tanto este proceso, con razón a veces la educación no llega con todo lo que requiere a los chicos que viven esparcidos por las campiñas paraguayas. Con el correr del tiempo, Indalecio Cardoso, llamado por autoridades para ocupar ciertos cargos, empezó a poner en marcha su plan
para transformar la educación paraguaya con la visión que tenía, con su experiencia de vida, con la corriente del cual se nutría la escuela activa. Entonces diseñó un plan en el 1924 que posteriormente se transformaría en lo que podríamos llamar la primera ley de educación en el Paraguay. Una ley que vino a intentar transformar el futuro de la patria a través de la educación. La ley número 689. Indalecio Cardoso expondría una línea en una de sus tantas obras. La actividad es una de las características de la niñez, principio ya enunciado por las grandes mentes, las grandes personalidades, los grandes precursores como Pestalozzi, y explotado en la educación por Montessori. La vida social es su destino. La máxima que acompañaba a Indalecio en esta lucha titánica que empezaba y que lo hacía materialmente a través de un proyecto de ley. Indalecio Cardoso no tardó mucho tiempo para ganarse la enemistad de muchos políticos con esta actitud, porque desde entonces la educación fue también un espacio en donde las ramas de la politiquería barata hizo su incursión, afectando de alguna forma ese magisterio. Indalecio Cardoso pondría en 4 características principales la educación que quería implementar dentro del sistema paraguayo a través de su reforma. Estas características son el nacionalismo cívico, la educación laica, el pragmatismo, la educación y la protección integral de niños y niñas. Diría él que el niño que crece en un ambiente rural, para tener un interés en la materia que se le está enseñando, el docente debería acercarse a ese mundo de la crianza, llevarlo a la chacra, traerle elementos de la cotidianidad del chico, explicarle los conceptos a partir de esa realidad que la criatura tiene. Partir de lo concreto a lo abstracto y no de lo abstracto a lo concreto. Hoy, cuando hablamos de liberalismo, por ejemplo, nos dan el concepto de liberalismo y a veces no tenemos ni la más mínima idea de una experiencia de ese pensamiento del liberalismo, en dónde se da, en qué lugar se da. Entonces pone una sugerencia y lo practica en Villarrica cuando se encontraba de director Indalecio Cardoso, llevándole a los niños a las chacras, explicándole el proceso de un sistema de la naturaleza, o dándole por lo menos nociones básicas de aritmética, hablándole en el idioma con el cual ellos se comunicaban todos los días. Y fue así que ponía en práctica la manera en que él encontraba de poder transformar ese sistema educativo que solamente en aquel entonces se trataba de meros formalismos burocráticos. Indalecio Cardoso tuvo la visión de tener el cuidado suficiente de mirarle a los docentes no como obreros nada más del proceso educativo, sino de grandes constructores psicológicos de una sociedad, porque se le considera a Indalecio Cardoso como el padre de la psicología. Los docentes, para poder cuidar al niño en su integralidad, en todos los aspectos, también el docente tendría que estar bien, diría Indalecio Cardoso. Propuso que tengan nombramientos dentro del magisterio, que no exista docente que se desempeñen con la inseguridad de poder llevar por mucho tiempo un plato de comida a sus casas, que tengan un salario digno, que tengan la tranquilidad de poder ir a cumplir con su misión de formar ciudadanos. Esto también trajo consecuencias políticas a Indalecio Cardoso, porque en aquel entonces existían rubros que solamente
se compartía con algunos docentes que gozaban de la bendición de alguna y otra autoridad. Planteó Indalecio que debería existir una equidad en el magisterio, tanto para tener un ingreso digno como para tener una formación digna. El docente debería escribir sus propios materiales teniendo en cuenta la realidad de aquel niño del campo, por ejemplo, y no importar más materiales de otras realidades de América. Entonces, la herencia de la escuela activa, la herencia de Indalecio Cardoso, con un enfoque más humano, con un enfoque más psicológico de la educación, fue realmente trascendental, que nos obliga hoy como docentes mirar la sugerencia en los materiales de Indalecio Cardoso. Nos falta mucho, nos seguirá faltando mucho para llegar a la idea de Indalecio sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje ideal del sistema educativo de nuestro país. Pero de eso se trata este magisterio, de buscar los canales, de comprender las coyunturas y por sobre todas las cosas, de comprender las realidades distintas de todos los actores que nos encontramos en el universo de la educación, y que el conocimiento ya no es patrimonio de una persona o de una institución, sino adquiere su real valor cuando se construye de manera recíproca entre los actores que componen el sistema educativo. Indalecio Cardoso no prosperaría con su idea por muchas razones, y una de ellas expone la historia, que sería la llegada de la Guerra del Chaco. Otros dicen que la propia iglesia en su momento dictó un comunicado en donde encontraba ciertas fallas dentro del pensamiento de la escuela activa, y algunos en el interior de la patria acusarían a Indalecio Cardoso de comunista. Mirando sus obras, mirando cuáles eran las razones que lo movían, podemos sacar conclusiones que nos pueden llegar inclusive a emocionar sobre este gran hombre que murió lejos de su patria, obligado a autoexiliarse por el dolor que le produjo ver cómo destruían su obra. Indalecio Cardoso, el arquitecto de la educación paraguaya. Más que hablar de Indalecio, esta unidad es una invitación para que ustedes puedan hurgar en la historia de este gran hombre de nuestra patria.